Yo soy Mai. Y yo soy Andy. Y como tú, también vivimos en nuestra tochera era. Bienvenidos y bienvenidas a tu espacio Entre Tocheras, donde hablaremos más de Flag, nuestras experiencias y uno que otro chismecito. Acomódate y agarra tu bebida favorita porque vamos a abrir la puerta de este mundo tochero. Y el día de hoy vamos a hablar de un episodio que poco se habla de eso. Y la verdad es que tenemos mucho, que son las lesiones. Entonces, pues aquí va a haber mucho de qué hablar. Aquí hay mucho pollo para desmenuzar porque creo que en el mundo del Flag las lesiones es algo que tristemente hay muchas veces. O sea, y en cualquier posición, o sea, creo que nadie se salva de eso, hasta a los coaches les pasa. Solo no se asusten, por favor. Sí, son gajes del oficio, o sea, son cosas que eventualmente van a pasar y que en cualquier deporte también en el que, pues, de alguna forma, aunque no es de contacto, sucede. O sea, incluso corriendo te va a suceder. Sí, creo que eso es importante mencionarlo, pero justo como dice Andy, no se espanten, creo que nadie se salva de una lesión. Por más mínima que sea, te va a pasar, o sea, desde un dedo zafado hasta cosas un poquito más grandes o un poquito más difíciles de tratar, pero no por eso te pierdas la oportunidad de practicar este hermoso deporte, porque creo que pues es parte de, y no solo estoy hablando de Flag, o sea, de cualquier deporte en general que tú quieras practicar, creo que las lesiones van a llegar en algún punto, y puede que sea por exigente, o puede que sea por incluso una mala preparación, o otro tipo de cosas que poco a poco iremos platicando ahorita. Sí, y bueno, o sea, cuando empezamos en el tema de Flag, cuando empecé a jugar, yo sí les iba a platicar que constantemente tenía pequeños esguinces en los tobillos porque no te adaptas. O sea, sí tenemos que decir que para poder practicar este deporte necesitas tener unos zapatos especiales que los conocemos como cleats. Sí. Y justo para que tengas buen agarre y también para que tengan buen agarre en el tobillo, yo siempre les recomiendo que tengan como esos cleats de botita porque van a tener como un soporte. Y cuando empiezas, pues normalmente, o sea, yo empecé con tenis de mi vida diaria, o sea. Bueno, y no creo que solo tú, o sea, creo que mucha gente cuando recién va empezando, que como ya lo hablamos en nuestro primer episodio, el primer día, mucha gente ese primer día trae tenis deportivos, o sea, deportivos, cuando este deporte se juega ya sea en un pasto natural o en un pasto sintético, que con esos tenis existe una mayor probabilidad de que te lastimes porque te puedes resbalar o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, justo porque no tienen el agarre que necesitas para esos espacios. Entonces, sí, o sea, cuando empiezas, obviamente vas a poder torcerte el tobillo, etcétera. Pero creo que para mí fue esencial tener también como apoyo de fisioterapia para hacer ejercicios, para fortalecer. Y en los entrenamientos igual fortalecer mucho, estirar, pues hacer calentamiento, que no me vas a dejar mentir tú que eres fisioterapeuta, que es esencial, o sea. Sí, creo que es muy importante saber y conocer tu cuerpo cuando lo estás llevando de una buena manera o cuando el cuerpo también necesita un descanso, porque creo que malamente muchos de nosotros como tocheros lo forzamos, ¿no? y no quiero decir que no esté mal, porque sí lo está. O sea, creo que debes de conocer tu cuerpo, conocerte a ti y también hasta dónde quieres llegar, porque esa es una realidad. O sea, las lesiones a lo mejor ahorita a corto plazo no te afectan, pero a largo plazo va a tener alguna consecuencia un poquito más grave, que creo que aquí es donde entran todos mis compañeros fisioterapeutas, que hay una frase que dice, es mejor prevenir una lesión que tratar la lesión. O sea, es mejor trabajar para no tener esa lesión a que ya te hayas lesionado y posteriormente tener que trabajar para esa lesión. Entonces, creo que sí, aquí hay muchos puntos que tocar que son importantes, tanto desde la preparación física, desde la nutrición, desde el conocerte a ti, y no solo esa parte de conocerte a ti, sino también la parte mental, creo que es importante. O sea, hay muchos factores
y un grupo de muchas personas que te ayudan justo para que esta lesión no llegue. Sí, claro, o sea, hablando de esto de, pues, cómo enfrenté, no sé, las primeras lesiones, o sea, al final, ya después de un tiempo yo decía, bueno, es normal, ¿no? Saben que tal vez está mal, pero pues agarraba mis deditos y los tronaba y ya. Porque pasa mucho, o sea, te llegan a doler los dedos, siempre trátense con un médico, trátense con un especialista, o sea, no lo dejen pasar, porque poco a poco, pues, el cuerpo, o sea, va resintiendo eso, ¿no? Como dices, y va cobrando factura. Sí, después ya no vas a poder agacharte y en el frío te va a doler la rodilla como no tienes como idea. Viejito y apenas tenemos 20, ¿saben? Entonces Entonces creo que eso, o sea, hay que irlo tomando con calma, siempre hay que darnos nuestro tiempo para todas las sesiones, para cada lesión hay que tomar calma, pero sobre todo hay que ir fortaleciendo cuando empezamos, hay que ir fortaleciendo nuestro cuerpo, hay que hacer varios ejercicios, que igual ojalá en su momento Mayrin nos comparta qué ejercicios, para que ustedes también lo puedan ver y pues sea mucho más fácil. O sea, aquí además de ser sus amigas íntimas, les vamos a dar consejos y van a tener mucho de dónde apoyarse, porque pues eso es lo que queremos hacer. Y pues eso, o sea, yo tenía como que esas pequeñas lesiones, pero las pude ir tratando poco a poco para fortalecer mi cuerpo, porque pues no estaba acostumbrada al impacto que llega a tener el flag, claro. Como incluso hasta cuando caes, o sea, si no sabes caer, adiós mano. Sí, o adiós mano, adiós hombro, adiós cualquier parte del cuerpo, porque sí es importante saber caer, que muy pocas personas, esa es una realidad, saben cómo caer, o sea, muy pocas. ¿Por qué? Porque, no sé, la gente no se ha dado como a la tarea o el tiempo de poder enseñarlo o querer aprenderlo, pero sí es muy importante caer, que ahí luego les haremos un tutorial de cómo aprender a caer, ¿no? Pero sí, creo que yo te voy a compartir mi experiencia en esta parte de las lesiones, porque hermanas no tengo una, tengo dos. La primera vez que me lastimé la rodilla, vamos con las famosas rodillas, porque creo que en este mundo del flag mucha gente se ha lastimado las famosas rodillas. La primera vez que yo me lastimé las rodillas tenía 16 cumpliendo 17 más o menos. O sea, tú dirías, eras un polluelo. Sí, en efecto, estaba muy chiquita. Y la realidad es que yo no conocía lo que era una lesión tan grave como una ruptura del ligamento, que de verdad yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, es algo que no le desearía nunca a nadie. Es un proceso muy difícil, es un proceso muy frustrante y es un proceso muy doloroso, que estaba muy chiquita, estaba en la prepa, o sea, creo que estaba en mi último año de prepa, no sé bien, o a la mitad, pero sí fue un proceso en el que malamente, y sí lo puedo decir, y no me da pena decirlo, malamente yo lo forcé a regresar antes al campo, porque yo no tenía conocimiento de absolutamente nada. Hoy como terapeuta digo, qué mala paciente fui. O sea, de verdad, sí, qué mala paciente fui, porque yo quise forzar un proceso que lleva su tiempo y claro, lleva su ciclo, por así decirlo. Fue una de las peores experiencias de mi vida y tristemente lo volví a repetir, porque esa primera rehabilitación, aunque mi fisioterapeuta yo creo que es el mejor, yo como paciente no fui la mejor. O sea, esa es una realidad, y también aceptar cuando uno como paciente no es un buen paciente, porque el fisioterapeuta puede ser el mejor o el doctor puede ser el mejor, pero si tú como paciente no sigues las indicaciones, pues no vas a regresar al campo al 100. Esa es una realidad. Entonces yo estaba tan chiquita, quería hacer las cosas tan rápido, yo decía, ay, estoy joven, no pasa nada. Sí pasa, o sea, de verdad sí pasa, y el cuerpo después de mucho tiempo me cobró factura. ¿Con qué? Pues con que me lastimé la otra rodilla. Y ahí es donde hago como esa comparación de las dos veces que me he lesionado la rodilla, que primero fue la izquierda y luego fue la derecha, que el proceso de rehabilitación, yo como paciente fui otra, completamente diferente.
viví los tiempos, viví las adaptaciones en los tiempos que mi doctor y mi terapeuta me lo dijeron, y hoy en día puedo decir que no tengo ningún problema con ninguna de las dos rodillas, porque obviamente el descanso le ayudó a la otra, ¿no? Pero sí es un proceso bien complicado. Entran muchos factores, ¿no? Como mentales, físicos, emocional, o sea, red de apoyo. Y ahí es donde entra el famoso hashtag rodillas de mazapán. Rodillas de mazapán. Sí. Pero, sí, o sea, como tú dices, creo que todos tenemos que llevar, como ya lo hemos hablado, o sea, procesos. Hay que llevar el proceso adecuado para que también le demos a nuestro cuerpo y le regresemos a nuestro cuerpo todo eso que nos da, porque al final pues es nuestro templo y hay que cuidarlo, porque gracias a eso podemos correr, podemos atrapar. O sea, sí creo que es vital. Es vital dar ese proceso, y a pesar de que tú digas, no, sí puedo, o sea, no pasa nada. Sí, o sea, sí pasa. Sí pasa. Repito, tengo los dedos chuecos. O sea, ya si nos dan el anillo no va a ser la mejor foto porque los dedos van a estar súper chuecos. O sea, de verdad, creo que mi dedo está más embarazado que una persona embarazada. O sea, de verdad no es normal. Sí, entonces creo que sí, todo eso tiene que ver con procesos. Yo en su momento también me lesioné la rodilla, y creo que para mí sí fue un antes y un después, porque estaba chiquita y también había entrado al equipo del que platiqué en mi primer día, que fueron los Bulldogs, y yo sentí que ahí terminó mi carrera deportiva, ¿sabes? O sea, creo que no lo supe abordar de la manera correcta, de la manera mental y emocional, que después dije, bueno, ya, o sea, lo voy a tratar como un deporte recreativo, sí, claro. Porque, o sea, me lesioné de la peor forma, ni siquiera estaba en una competencia o en algo así muy importante. Entonces, creo que sí, ahí tiene que ver mucho que no te des por vencido, que tampoco tomes esto como, ¡pum!, se acabó mi vida, ¿sabes? Sí. Porque es eso, una de las cosas que más admiro es la resiliencia que has tenido para que esas lesiones poco a poco puedan sanar, y que puedas hacer todo lo que has hecho, como estar en esos procesos y no dejar tu sueño tirado, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, yo en ese momento, pues sí, fue como que adiós mi sueño, ya, bye. Y pues sí, o sea, decidí como ya no seguirlo, porque a veces también hay cosas que te absorben. Y creo que también es bueno decir como hay sueños que se transforman. Entonces, en mi caso, mi sueño se transformó a hacer muchas cosas como oficial. Entonces, creo que también es válido. Muchas veces tenemos que, pues, ponerlo también en una balanza, verlo. Súper importante que tengan apoyo de un psicólogo, porque, pues, al final es muy importante para todos los procesos, como atleta, como oficial, como persona, o sea, en tu vida diaria. Sí, o sea, poco se habla de que la salud mental es algo muy importante, no solo como persona, sino también como deportista, o en el caso de Andy, como árbitro, porque creo que también los árbitros lidian con muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, no está padre que toda la gente te esté gritando de que no viste eso, estás ciego. O sea, sí, por favor, no sean así. Por favor. Sí, pero sí es importante como esa parte. Creo que lo que eres tú como persona antes de la lesión y lo que eres tú como persona después de la lesión son dos personas completamente diferentes. Sí, o sea, claro. Y creo que puedo hablarlo por muchas personas que conozco que se han lesionado tristemente, y lesiones graves, o sea, porque creo que las lesiones un poquito más chiquitas se pueden manejar de una mejor manera, tanto mental como física, pero lo que sí te lleva a dejar de tocar el campo por un gran tiempo es algo muy complicado, y ver todas mis amigas que se han lastimado de alguna rodilla y que hoy en día tienen esa fuerza de querer regresar, esas ganas de querer regresar, o incluso las personas que no son tan amigas mías, pero me han escrito para saber cómo le hice o qué hice yo para poder estar dentro del campo otra vez. Lo único que te puedo decir,
yo, Maylin, es vive el proceso, vive y disfruta lo bueno y lo malo, porque eso te va a hacer mucho más fuerte cuando regreses al campo, y sigue las indicaciones de tu doctor y de tu terapeuta, ¿no? Pero paciente. Sí, sé paciente, o sea, creo que una de las pocas cualidades que muy poca gente tiene es la paciencia, esa es una realidad, pero cuando eres paciente, eso que vas cosechando poco a poco va a salir una flor muy hermosa, y cuando tengas tu regreso al campo después de cierto tiempo que tienes que estar fuera, de verdad que no lo vas a sentir, o sea, no vas a sentir que te hayas ido. Tu cuerpo o la articulación que te lesionaste no va a sentir ese dolor. ¿Por qué? Porque ya sanó, o sea, ya sanó, ya rehabilitó, ya tuvo que descansar el tiempo que tuvo que descansar, y poco a poco vas a recuperar el nivel que tenías. Sí, y la frase que dicen, ¿no? Después de la tormenta sale el sol o viene el arco iris, pues es totalmente real. Cierta, sí. Ajá. Para esto, pues sí, necesitamos tener paciencia, o sea, mucha paciencia. Así como hacemos las grandes jugadas en el campo, donde el quarterback tiene una gran paciencia para que se abran los huecos de las ventanas y puedan ser jugadas increíbles, jugadas grandes. También nosotros tenemos que tener paciencia con esas pequeñas lesiones. O sea, en mi caso, creo que la lesión más fuerte que yo he tenido es que me conmocioné en el campo. Y gracias a Dios ya existen las banditas. Entonces, también poco se habla de las ligas que no tienen ambulancias de flag. O sea, por favor, si tú eres dueño de liga, ten tu ambulancia. De verdad. Sí, es muy importante. Es vital que hagan esa inversión para los jugadores. O sea, se necesita, porque igual un juego de fútbol americano no se realiza si no hay una ambulancia. Justo, porque el de flag sí. Ajá. Han pasado muchos casos muy intensos y creo que, pues, o sea, en mi caso, yo tengo una de mis tías, mi tía más cercana, tiene una liga, y eso le abrió los ojos para que ella dijera, no, claro que debe de haber una ambulancia aquí, porque, o sea, yo estuve así al límite del colapso, de empezarme a convulsionar. Okay. Por esto, y afortunadamente las personas de primer contacto que están ahí lo supieron resolver, o sea, supieron sí, cómo manejarlo de la mejor manera. Tomar las medidas correctas, adecuadas, correctas, para que yo no cayera en esta convulsión. Y que repetimos, o sea, a pesar de que es un deporte sin contacto, sucede, o sea, incidentalmente sucede. Sí, o sea, no es como que alguien lo haga con el afán de querer lastimar, y si no se ocupa, no lo veas como un gasto, mejor di, qué bueno que no se ocupó, porque eso significa que todo salió bien en la jornada. Sí, 100%, o sea, yo veo aquí con ellas que se ha ocupado en, no sé, 4, 5, como 6 temporadas que ya llevan, a partir de que ya tienen ambulancia, se ha ocupado 3 veces. 3 veces que realmente pudo haber sido vida o muerte, que no dieron una atención adecuada. Y que no estuviera ahí la ambulancia para dar esa primera atención o esa segunda atención más, pues, específica. Sí. Entonces, creo que por eso también ya existen esas, como les decía, las banditas para protegerse. En ese caso a mí me tocó que fue incluso un compañero de mi equipo, porque yo jugaba mixto. Entonces, pues nada, fue un choque muy incidental, porque incluso hasta la persona a la que le íbamos a quitar la cinta se tropezó y terminó pegándome a mí. Entonces sí tuve bastante como que daño en esta conmoción en la que me pegó y yo caí totalmente inconsciente. Tuve como un golpe bastante fuerte en la mandíbula, o sea, no podía ni siquiera hablar, estaba en shock. O sea, sí reaccioné en ese momento, justo como te digo, por la atención específica de este doctor. Pero yo digo, o sea, si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y creo que
pues es eso, que al final, pues en cualquier otro deporte, en cualquier deporte de contacto, también pues a eso nos arriesgamos, a que llegue a haber alguna lesión, algo que puede ser un poco más de seriedad. Entonces, siempre cuídense, siempre. Tampoco se intenten tanto en el juego, porque muchas veces por hacer un mal movimiento solitos nos lesionamos. Sí, o por querer hacer de más. Ajá. Entonces, o sea, cuídense mucho. Sí, por favor, cuídense mucho. Y tengan como esa parte de la prevención de lesiones. Creo que muchas veces el mexicano, como somos tan aguerridos a muchas cosas que hacemos, tenemos esa falta de educación en el sentido de la prevención de lesiones. Yo no conozco mucha gente que tenga una rutina de prevención de lesiones. O sea, es fundamental, y más en un deporte que hay muchas veces que la lesión no depende de ti. O sea, hay muchas veces que la lesión es por un mal movimiento de, no sé, de a lo mejor de la persona que te está cubriendo, o de la persona que no te vio, o pueden pasar muchas cosas en muy poco tiempo, en segundos pueden pasar las cosas así de rápido. Entonces creo que sí es importante empezar a generar esa cultura de la prevención de lesiones, que no lo veamos como un deporte de, pues sí, de chill, ¿no? O sea, sí está padre como divertirte y estar con tus amigos, pero también cuidar esa parte de las lesiones, porque hay veces que inconscientemente lo hacemos y no sabemos cómo podemos estar afectando a la otra persona, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que nos gustaría, la verdad, pues conocer tu historia, si has tenido alguna lesión, si has sufrido esto, si estás entrando en una lesión, también pues si ya tuviste este proceso y quieres dejar algún consejo para esa persona que te está leyendo, igual para las personas que nos están escuchando, para las personas que nos están viendo, me gustaría decirles que nada es, o sea, más bien todo es temporal. Entonces, poco a poco esto vas a salir de ahí, ¿sabes? O sea, nada es para siempre, nada se va a quedar eterna, ninguna lesión se va a quedar eterna. Vas a poder salir de ahí, sé paciente, y también cuida tu cuerpo, porque pues es tu templo, ¿no? Entonces, no solo para el deporte, sino para tu vida diaria. Ese es como el consejo que yo les daría. Sí, creo que la palabra de este episodio es la paciencia, ¿no? Creo que todas las lesiones deben de tener esa paciencia de que conozcas tu cuerpo, de que sepas que tiene que sanar, y que por más ganas que tengas de regresar al campo, debes de escucharlo y debes de saber y ser muy consciente de qué tan buena idea es regresar antes de tiempo al campo. O sea, porque muy poca gente lo ve así. O sea, estás lesionado y quieres regresar, no sé, si tu doctor te dijo que en 4 meses regresas a los 2, ¿qué va a pasar? Pues te vas a volver a lastimar, y en vez de ser 4 van a ser 6, ¿no? Van a ser 8. Entonces, a mí me encantaría que nos compartas tu historia. Yo ya te compartí la mía, ya te compartí porque mi hashtag es rodillas de mazapán. Entonces, me encantaría que nos compartieras tu historia, nos compartieras tu lesión, o si quieres algún consejo ya que estás pasando por una lesión, lo pongas en los comentarios para que nosotras, tus amigas de confianza, te demos alguna respuesta. Y recuerda que este es tu espacio donde hablamos de lo bueno, lo difícil, lo divertido e incluso lo incómodo del flag. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio.